Amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros una vez más, recordando que en este programa el invitado especial eres tú. El día de hoy, un amigo de la casa, una persona que tiene mucho trabajo de territorio, ha estado en las cámaras ya por varios años y hoy está listo para volver a la palestra política. Se preguntarán de quién estoy hablando. José Andrés Hernández, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación a tan corto plazo para platicar un poquito de El Salvador. Gracias, pastor. Antes que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad. Y cada vez que usted me invita, para mí es una bendición. Es una oportunidad de poderle rendirle cuentas a nuestros hermanos en Cristo, a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Y aquí estamos una vez más, pastor. Lo veo muy bien, lo veo con libras menos, lo veo más frondoso. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la vida? Ahí está el culpable de eso. Mi hermano ahí me ha estado dando un par de tips ahí y creo que nos ha servido bastante, sobre todo, igual que usted. Honrar, ¿verdad? Que ya que el cuerpo es templo y morada de Dios. Yo amo el pan dulce, me encantan los embutidos, está bien. También. Pero y después hay que quemarlos, ¿verdad? Sí, hacer cardio y hacer ejercicio un poco. Sí, mire, pastor, ahí estamos. Debo de preguntar, el mundo de la política, hoy siento que está bastante convulsionado. En mi opinión personal, cuesta arriba tener un espacio hoy, si uno piensa diferente, en El Salvador. ¿Cómo está haciendo usted para manejar esto y por qué decidió volver? Bueno, la verdad, pastor, que nosotros representamos varios sectores importantes de la sociedad. El sector cristiano es uno que es muy importante y yo me debo mucho a ustedes, a los hermanos emprendedores, ¿verdad? A las mujeres que día a día luchan por llevar sustento a sus hogares, madres solteras, pilares de hogar. Y el día a día para mí es estar en contacto, en comunicación permanente con ellos. Eso se volvió mi estilo de vida. Creo que es un ministerio que Dios nos da. Y yo me crecí con mi padre precisamente apoyando en la medida que Dios nos ha permitido hacerlo. Aparte de venir pues de una familia muy trabajadora, muy emprendedora. Entonces ese contacto de todos los días en las comunidades nos hace no podernos quedar de brazos cruzados, pastor. Estamos haciendo lo que Dios nos permite hacer. Y la verdad es que, como dicen, ¿verdad? Que se ha puesto de moda los de a pie. Creo que es el mejor termómetro. Sí. Ese es el mejor indicador. Yo, con todo respeto, debo de decirle, respeto mucho al presidente de la República. Creo que es alguien que ha llegado a romper esquemas, ¿verdad? Pero también veo muchas oportunidades de mejorar en el órgano legislativo, por ejemplo, en los gobiernos municipales. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Creo que Andrés, el sistema anterior, fue diseñado y se prestaba para la corrupción. ¿Verdad? Hay que tener claro también que el famoso Fondo para Impulsar el Desarrollo Económico y Social de los municipios se utilizó de manera que no era correcta. Creo que eso obligó a este gobierno pues a quitarlo, pero eso es una realidad que ha afectado mucho en los municipios, sobre todo porque, imagínense, le pongo un ejemplo del municipio de Mexicanos, por decir algo, que yo fui concejal en el periodo 2015-2018. A Mexicanos le ingresaban arriba de aproximadamente, si no me equivoco, como $140,000 mensuales de FODES. Esos $140,000 mensuales hoy ya no los tiene esa alcaldía, por darle un ejemplo. Entonces, ¿y tiene que funcionar igual? Debería de funcionar mejor, no igual. A través de la nueva... De la DOM, correcto. De la División de Obras Municipales, de la Dirección de Obras Municipales, pero hay que darle tiempo también. Acaba de nacer, es un niño que está creciendo. Buen punto. Y que se tiene que desarrollar, o sea, primero va a gatear, después va a caminar y luego va a correr, ¿verdad? Lo del sistema, José Andrés, no sé cómo lo ve usted. Yo tengo 54 años y cuando nosotros estábamos creciendo no conocimos otro sistema. Cuando yo era un chico, los únicos que tenían teléfono, línea fija, que hoy ya ni se ocupa mucho, eran los sobrinos de coroneles, primos de generales, y los únicos que andaban carros sofisticados en El Salvador eran los que podían comprar una franquicia. Los militares. Entonces, ¿no cree usted que estamos en una nueva época
Y es casi necia hacer la pregunta, porque estaba la época de los militares, ¿qué pasó? Luego vino la época de las influencias, que es más o menos donde usted se movía cuando estaba dentro de la asamblea o como concejal, que todo se arreglaba con una llamada, que daba espacio a la corrupción. No dijimos que todo era malo, pero daba espacio a eso. Y hoy estamos en un reordenamiento que, como usted lo acaba de decir, apenas vamos gateando, ya pronto vamos a caminar y después corremos. Primero Dios. Con esto no estoy avalando lo que se hizo en ningún momento. Pero nosotros, y lo he dicho varias veces, no conocíamos alternativas. Cuando yo crecía, Arena no había nacido y era el PCE, el PCN, el PDC, la UNO, eran los partidos que... De moda. Sí, sí. Y hay que usted fuera a votar por X o Y. Y lo mismo estamos hoy. Pero usted es un hombre de Dios y de negocios Amén. y de familia. ¿Qué anda haciendo ahí? Buena pregunta, pastor. Mire, no, Yo de entiendo verdad. el rollo de dar- Mire, para mí no es fácil, le digo de todo corazón, mi señora madre sufre. Sí. Eh, Todavía. Juancito me la deja pasar un poco y realmente, pues, como le decía, yo me siento tan comprometido y yo veo tanta necesidad y tanta oportunidad. Creo que en este momento el proyecto en el que yo estoy ya, porque Ya está usted ahí. ya sabe que ya, gracias a Dios, pues, asumí el reto y acepté apoyar al diputado Reinaldo Carballo, que es el secretario general de la Nueva Democracia Cristiana. Nueva Democracia Cristiana. ¿Es correcto? ¿Qué sucedió con la antigua? Bueno, por principio y valor yo no puedo criticar, ¿verdad? Pero sí, una pregunta cuando me la hace un servidor de Dios como usted la debo de contestar. El partido estuvo secuestrado, al igual que los otros partidos. Okay. Llega una cúpula, la secuestra, no le da espacios a los nuevos liderazgos, a la gente que tiene talento y que quiere llegar a sumar. Y creo que esa es la misma historia que se ha venido repitiendo, por ejemplo, en las otras dos extremos, ¿verdad? Tanto en el partido FMLN y en el partido en el que yo pertenecí. ¿Usted ya salió de este partido? Es correcto, pastor, yo me tuve que ¿Salió retirar. por la puerta de adelante? Mire, yo me retiré en silencio. Yo presenté mi carta, ¿verdad? Que renunciaba al partido. No la pude presentar de manera física, la tuve que hacer llegar porque no había un lugar donde la pudiera presentar en ese momento. ¿Y quién se la recibe, José Andrés? La tuvimos que mandar por correo, ¿verdad? Okay. Y tenemos el correo de recibido, ¿verdad? Ok. Y también la ley pues dice de que cuando uno se afilia a un partido nuevo deja de pertenecer al partido en el que estaba anteriormente. Cuando José Andrés envía esta carta, tiene la convicción en su corazón de decir, no comparto estos principios. Yo venía teniendo mis diferencias porque creo que el partido en el que yo estuve perdió el rumbo, pastor. Pero en algún momento podemos decir que fue bueno. Yo llegué, debo de decirlo, ¿verdad? Por transparencia, a Arena cuando Arena estaba, ya no era gobierno, o sea, ya estaba el FMLN gobernando. Acepté un ¿Quién lo reto cuesta invita, arriba. José Andrés, ¿quién lo invita a formar parte de Pues este partido? le había compartido la vez pasada que usted Sí. me hizo la misma pregunta. Yo fui invitado por diferentes partidos en aquel momento y de hecho me invitaron para el 2009, después para el 2012. Le hago una pregunta más fuerte. ¿Buscaban el talento, la visión de José Andrés Hernández o buscaban su dinero? Buena pregunta. Mire, la verdad es que hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo siempre he rendido cuentas. Todo el trabajo que Dios me permitió realizar como funcionario, desde que quedé en el Consejo de Mexicanos, eso y más, para honra y gloria de Dios, lo trasladamos en obras, pastor. Así es. Nosotros llegamos a hacer las cosas diferentes. Nosotros tenemos un compromiso primero con Dios, Bueno, y yo veo luego con todas el sus pueblo publicaciones, salvadoreño. ¿verdad? Y veo que no ha parado de regalar, pues, aún no estando en funciones. Aún No estando. somos funcionarios, pastor, Ajá. pero quédese. Son emisarios. No son funcionarios, son emisarios del Correcto, Evangelio. sí, queda uno con ese compromiso. Sí. Es que yo me crecí haciendo esto. Amén. Mi padre, que Dios lo tenga en la gloria, al igual que el suyo, ¿verdad? Que Dios lo llamó a su presencia, eran hombres comprometidos con el prójimo. Hey, dentro del partido de derecha al cual perteneció, ¿quiénes eran su anticuerpo y por qué? Mire, yo sentía que yo era el patito feo. Cuando yo llegué al partido, me acepté el reto porque yo estaba en el municipio donde me había desarrollado, donde había crecido, donde había andado con mi padre caminando en todas las comunidades y en otros municipios aledaños. Y yo miraba el municipio lleno de basura y me dolía. Y me dolía porque, hay que decirlo, pastor, eso fue un tema que lo politizó el gobierno que estaba en ese momento. ¿Que no es el actual? No es el actual, no es el actual.
De hecho, yo lo he hecho público esto y yo toda la vida voy a estar agradecido con varios amigos que tengo que hoy están en Nuevas Ideas y son funcionarios, incluyendo el señor presidente, que cuando yo corrí para el 2015 en Mexicanos, Arena tenía la mayoría de alcaldías, para darle un ejemplo, y fueron contados con los dedos de mis manos y me sobraban la mayoría de dedos, por decir, un par de alcaldes nada más me apoyaron para limpiar el municipio. Solo el municipio de Mexicanos en aquel entonces producía aproximadamente 100 toneladas de basura por día. Wow. Y el municipio tenía basura acumulada de casi un mes. Wow. Entonces el gobierno en ese momento hizo un show político, un show mediático, llegaron varios ministros, al Redondel Toledo, de la Sacamil, llamaron a los medios y ese día yo me armé de valor y fui a enfrentar un funcionario del FMLN, ahí está grabado, no puedo mentirle a usted ni al pueblo, y menos a Dios, motivaba a la gente que me tirara basura. A tirarle, literal. Ahí está grabado. Tengo, por cierto, ayer que fui a cenar con Gustavo, me encontré a un gran amigo que en ese momento me apoyaba en mi campaña y él, por cierto, tiene el video grabado. Y yo nunca se lo pedí porque yo dije, yo no voy a hacer campaña como la hacen ellos. José Andrés, ¿y qué decía? Literal, tírenle basura. Mire, el joven que usaron para tirar basura, yo lo perdono porque lo veo todos los días, paso en la esquina por el mercado Sacamil y él ahí está, vendiendo. Y él cuando me mira se siente mal. Entonces, pero la culpa no es de él. La culpa no es de él, la culpa es de la persona que lo motivó a hacer eso. Entonces, por eso están como están, pastor, perdone, sí, ¿verdad? Sí. En ese momento que el municipio estaba así, cuesta arriba, debo de decirlo con nombre y apellido, el presidente, siendo en aquel momento alcalde de otro municipio, de otro departamento, vecino del departamento de San Salvador, en aquel momento me apoyó. El presidente Bukele le apoyó cuando no era presidente. Él me apoyó. ¿Cómo lo apoyó? Porque él no podía ver que el municipio de Mexicano se llenara de basura. El actual alcalde de San Salvador igual, ¿verdad? El actual alcalde, porque entiendo que todavía está, pero por motivos de salud se ha retirado de Mexicanos, ¿verdad? Que espero Dios mediante se reponga, don Saúl. Fueron personas que tampoco se quedaron de brazos cruzados. ¿Qué hicieron? ¿Le mandaron camiones? ¿Le mandaron gente? Me apoyaron con camiones. Yo pagaba el combustible, yo daba de mis recursos un apoyo para las personas que conducían el camión y nos dimos al trabajo, pastor, de ir a recoger basura. Wow. Y eso está sustentado. Wow. Cuando nosotros aceptamos el reto de participar en política, queríamos cambiar la forma de hacer política. ¿Cree que se ha logrado hoy? Yo estoy convencido que la política es servicio y que no se vale servirse de la política. Creo que la población salvadoreña está bien pendiente, sobre todo el pueblo de Dios. ¿Aplica eso en todos los niveles? ¿Aplica este concepto al diputado, al alcalde, al concejal, que si estamos haciendo política es porque estamos listos para servir? Debería de ser así, pastor. Pero a mí no me quedaba más que... Pongo una pregunta así, José Andrés. Imagínese usted. Nos tiramos tierra para poder ir a servir. ¿No tiene sentido? ¿Verdad? No tiene sentido. Yo diría, mira, fíjate que aquel consiguió mayor patrocinio, aquel tiene mayor cobertura, quizás él es el calificado, me voy a hacer un lado para que aquel que sí quiere servir le dé. Eso sería lo correcto, ¿no? Eso debería de ser así. Claro, correcto. Porque si la política es servicio, ¿verdad? No entiendo por qué nos sentamos a despepitar los unos contra los otros a manera de servicio. Yo quizás lo voy a aplicar donde yo trabajo, que es en una iglesia, y la función es que esta iglesia que Dios me ha permitido pastorear por unos años, no sé cuántos más, hacemos. Yo le digo, mire, lo que da resultados no se cuestiona, hermano. Aquí no se trata quién tiene la buena doctrina o quién tiene 500 o 1000, quién tiene más parqueos, más edificios. Aquí se trata de quién sirve más a la comunidad. Esa es la fórmula bíblica. Y decía, el que quiera ser grande que se ponga a servir. Correcto. ¿Ya? Pero si agarramos ese concepto, en la política es bien chistoso, porque yo diría, un día lo dije, no lo cumplí, parezco político. Y dije, miren señores, yo nunca les puedo decir por quién votar, pero les voy a prometer algo, les dije. Vamos a poner una cartelera que diga, candidato presidencial fulano y tal. ¿Habla inglés? Sí, no, medio, ok, perfecto. ¿Es bachiller? Sí, no, tiene estudio, excelente. ¿Cuál es su trayectoria? Para que la gente pueda conocer. Es correcto. ¿Verdad? Es que debería de ser incluso, para mí, yo lo hice en algún momento, firmar cartas de compromiso ante comunidades, ante directivas, me comprometo, ¿verdad?
si Dios me permite llegar y ustedes me apoyan, vamos a seguir haciendo obras en este lugar. Ahorita usted está en el PDC, en este momento estoy democracia en la nueva democracia cristiana. ¿Ha cambiado logo? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué ha cambiado? Pues mire, vienen sorpresas bien bonitas, ¿verdad? ¿Ah, sí? Próximamente vamos a estar presentando. ¿En TikTok? En todas las redes sociales, primero Dios. Así lo veo yo. Ey, tenemos un hermano que nos va a poner a volar, primero Dios. Va a mejorar muchísimo, se conserva la misma línea, ¿verdad? Pero sí con un verde esperanza más vivo, más alegre. Más abrazador, ¿no? Es correcto, así es. Ahora estando en el PDC, ¿qué quiere hacer José Andrés? Impulsar nuevos talentos. Okay. ¿Pero en qué área, José Andrés? No sé, pastor, si usted me pregunta en este momento, yo me he enfocado más en apoyar el proyecto, en apoyar a los nuevos talentos que se han acercado, que quieren participar. Y pues como todo servidor, ¿verdad? Nosotros estamos en la cola en este momento esperando. Si Dios abre una puerta, vamos a participar. ¿Eso lo decide quién? Las bases, de la nueva democracia. ¿Nos puede ayudar a entender cómo está ahora conformada la nueva democracia cristiana? Porque como hablamos hace unos segundos, se dijo, hey, estaba secuestrada. Súper. ¿Quiénes son ahora? O sea, ¿a quién le tengo que decir, hey, mira, fulano, ¿qué pensás? ¿Me pones aquí, me pones allá? ¿A quién debo de convencer? Creo que el nuevo rostro de la nueva democracia, pues, hoy por hoy es el secretario general, que es el diputado Reinaldo Carballo. ¿Apoya él el régimen de excepción? Él lo ha estado apoyando, sí. Okay. Él lo ha estado apoyando y la verdad es que creo que en gran medida la mayoría de nosotros lo estamos apoyando porque es un proceso duro, es una medicina amarga, pastor, pero era necesaria. ¿Apoya él la DOM? Claro, sí, por supuesto que sí. Es que hay que apoyarla, pastor, porque desde que ya dejó de haber FODES para las alcaldías, el vehículo para llevar el desarrollo económico y social a todo el país es a través de la DOM en este momento. No nos queda más que apoyarla, tenemos que apoyarla. ¿Apoya él la reducción de municipios y alcaldías? Sí, yo lo veo bien. Eso. Pero él es democracia cristiana de Nuevas Ideas. ¿Cómo? No, él es nueva democracia cristiana. Él es nueva democracia cristiana. José Andrés, dígame, por favor. No, él es nueva democracia. Mire, don Reinaldo es una persona muy inteligente. Es un hombre que no pierde. A mí me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque es bien educado y es un hombre que tiene experiencia, y yo que soy un pilluelo, el hombre es bien humilde, se lo digo. Usted sabe, hemos conocido personas, a las cuales una me la ha presentado a usted, otra a la vida, pero ese hombre no, fíjese, súper humilde. O sea, uno no quiere reverencia, pero uno dice, buenos días, ¿qué tal, pastor? Pero muy amable. 2, me voló la cabeza a su edad, fregando en TikTok. Increíble, de eso estábamos hablando con Gustavo y con él hace poco de ese tema, y yo le hago la observación siempre, yo por cariño y respeto le digo, Papá Rey le digo, mire, usted es muy moderno, pero a mí me encantaría tener esa vibra, ¿va? Aparte de tener esa vibra, que el pueblo sepa más de quién es Reinaldo Carballo. Sí. Ojalá me dé el privilegio de entrevistarlo. Por favor, pastor, va a ser un honor. Va a ser un honor. Ya le hizo la invitación a usted ahora aquí, ¿verdad? Y tiene que venir. Lo vamos a acompañar. Un testimonio de vida impactante, una persona que viene de abajo. Y creo que el testimonio de vida de él, como el testimonio de vida de su padre, de mi padre, que Dios los tiene en la gloria, hoy a las nuevas generaciones les debe de ayudar para incentivarlos, para motivarlos, que cuando uno se propone y se dispone, puede alcanzar sus sueños, hacerlos realidad. Ese es un gran compromiso. Totalmente. Y hablamos con usted antes de la entrevista, y yo quisiera aprovechar, pastor, este para mandarle un mensaje. Patrocinado por Rodolfo. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. No, de darle un aliento a nuestros emprendedores. ¿Sí? Yo le llamo soñadores, pequeños y medianos, impulsadores del desarrollo humano, económico y social del país, que en el sistema anterior, en los últimos años, vieron frustrados sus sueños, al igual que este servidor en algún momento, porque se legislaba y se gobernaba solo para las argollas de poder, pastor, hay que decirlo. Eso provocó que muchos hermanos nuestros tuvieran que emigrar y buscar realizar sus sueños afuera de las fronteras de nuestro lindo país, cuando es deber de todo funcionario, pastor, y de todos los sectores de la sociedad, porque no hay que dejarle esa carga solo a los funcionarios públicos, de generar las condiciones para que nuestros hermanos salvadoreños puedan realizar sus sueños acá en El Salvador.
Ese es un reto que yo tengo ese compromiso. A mí me alegra, pastor, debo de decirlo, cuando veo que hay un desarrollo de un centro comercial, un supermercado nuevo, y qué bonito, de verdad, porque es necesario. Pero a veces no nos ponemos a pensar que 100 tienditas alrededor de ese polo de desarrollo económico probablemente van a tener que cerrar. Entonces ahí tenemos... No solo los grandes, sí. Tenemos una gran oportunidad para que los vecinos, ¿verdad?, que tienen sus negocios, puedan tener las condiciones. Ahí es donde viene el acompañamiento del gobierno, ¿verdad?, en apoyarlos, no en ponerles obstáculos como hacían antes, ni mandarles a poner multas por todo. Pero porque ojo, hubo un sistema, hubo un tiempo que le querían poner multa a la señora que vendía en la esquina, al panadero que andaba vendiendo pan, y se les olvida, pastor, bueno, es un que tipo son los que dinamizan. Extorsión, dijo usted. Esa palabra a mí me gusta. Es que, mire, con todo el respeto, va a disculparme, pero ¿para qué íbamos a querer mareros si teníamos funcionarios que extorsionaban a los empresarios, a los pequeños emprendedores, a los que dinamizan? El 80% de la economía de nuestro país, hoy por hoy, la dinamizan los pequeños y los medianos. Y la mayoría de ellos no tienen prestaciones sociales. ¿Cree que se les ha hecho justicia en este tiempo que va de este actual gobierno? Hablo por facilidad de créditos, con eso las pymes, todas estas cosas que se han apoyado. Uno de los proyectos más exitosos que para mí tuvo este gobierno fue la banca estatal. El famoso Bandesal, que cuando lo impulsaron los gobiernos anteriores yo me alegré. Yo dije, hoy va a haber mejores tasas para los pequeños y los medianos. Pero no fue así, debo decirlo, hasta que llegó este gobierno, hay que reconocerlo. Yo tuve la dicha, yo estaba gestionando un crédito desde hace años, y hasta que llegó esta nueva administración, gracias a Dios, se me pudo otorgar, porque cuando llegaba, pastor, a pedir fondos en la industria, por ejemplo, me acuerdo que habían dos líneas famosas, el FEDA 1 y el FEDA 2. Los conocedores me van a entender, el FEDA 1, si no me equivoco, era para la agroindustria, y el FEDA 1, perdón, para la agricultura, y el FEDA 2 para agroindustria, que yo soy agroindustria. Pero siempre que yo llegaba a un banco a solicitar este fondo, a excepción, debo de decirlo, que Dios lo tenga en la gloria, el señor Archibaldo, quien en su momento me apoyó. ¿Qué banco era? Banco Agrícola Comercial. Igual ya le hice igual, propaganda, pero tengo que decir y dar fe aquí. Sí. Que en nuestra institución, en la época de mi jefe, gracias al Señor ahorita, pues no hemos acudido a créditos. El único que creyó en nosotros fue él. No, y para mí fue una experiencia bien bonita en ese momento que fuimos con mi hermano Juancito a solicitar el crédito. Juancito no es político. Mi hermano no es político, pero es buen estratega, porque él siempre está ahí dándome ideas. Mira, por cierto, él fue quien ¿Es me mayor dijo, o menor? Es menor, pero se ve mayor que yo, le digo yo. No, Juan me decía, mira, si te vas a meter en esto de verdad, honrar la memoria de mi papá, darle que mi madre se sienta orgullosa. José, no vayas a ser igual que los demás, me decía. Y Juan me decía, mira, hace cosas que nadie ha hecho. Y por culpa de él, mire, me tocó ir a recoger basura al municipio mexicano, y la verdad que al principio, debo decirlo, me temblaban las piernas. No era fácil. En ese momento, en agosto del 2014, cuando yo acepté ese reto, no era ganga, pastor, perdone, las encuestas, que hacen los hombres, porque hay que decir eso también, las encuestas que hacen los hombres al partido por el que iba en ese momento, bueno, si se llegó a pensar en un momento de mejor no participar, pastor. Por el tema de la basura había golpeado tanto la bandera, la marca del partido, que José Andrés, pero tuvimos que acudir, ¿verdad?, a caminar, a zapatear el municipio completo. Y ahí fue algo muy bonito para mí, porque me encontré con gente de todas las ideologías, de los que ya no querían saber de políticos, por cierto. Hay mucha gente desencantada, y la sigue habiendo, pastor. Sí, por cierto, vamos a hablar de eso si nos queda oportunidad. No, claro. Pero me decían, ¿y usted qué anda haciendo en esto? Mire, yo conocí a su papá, y su papá no lo hubiera dejado participar. Y yo les decía la verdad, mire, es que no me puedo quedar de brazos cruzados, vengo a recoger la basura, no la han podido, vengo a traer su basura. Y la gente empezó, lo hicimos casi por 45 días. Jornadas de limpieza nocturna, que por cierto nosotros las inventamos y pusimos de moda, recolección nocturna, porque no había tráfico, no teníamos que lidiar, y la gente estaba en sus hogares y podíamos pasar a sacar la basura. A mí me gusta hacer ejercicio. Sí. Me olvidé del gimnasio ese mes y medio. Pero yo vi usted unos meses atrás, no, quizás un año. Ahí lo vi haciendo pechadas en la playa con todo. A mí me encanta, ahí le estoy copiando, Papá Rey, ya voy a hacer mi TikTok también, y voy a ponerlo ahí, el reto de haber... Pero se puso súper fit.
No, fíjense que gracias a Dios, pastor. Por cierto, usted me dio ese consejo. Una vez me dijo, mira, José, el cuerpo es templo y morada de Dios. Tiene que ser... Hay que cuidarlo, me dijo usted, hay que darle comida sana y hay que hacer ejercicio. Entonces, se ha vuelto mi escape, pastor. Es donde yo me siento cómodo cuando no me siento bien y no me puedo dormir. Salgo a caminar, a veces salgo a correr un poquito o si no me voy al gimnasio. Y eso me ayuda un poco, creo, a oxigenar mi cerebro también. Y haciendo ejercicio se me vienen muchas ideas de todo lo que quisiera hacer en el país y lo que yo quiero seguir impulsando. Usted nos apoyó mucho y eso lo deben de saber todos los hermanos trabajadores. Cuando como usted y otros pastores, ¿verdad?, de aquí del país me aconsejaban y me decían, mira, tenemos que velar por la gente más vulnerable. Y me acuerdo cuando impulsamos la reforma de ley del Seguro Social, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, sí, se logró. Y gracias a eso logramos que los hermanos trabajadores, sus hijos, pasaran a tener cobertura en el Seguro Social de 15 a 18 años. Pero eso era apenas una gotita de agua dulce en el mar. La idea era llevarle ese beneficio a todos los impulsadores, a los pequeños y a los medianos que han estado olvidados por años. ¿Ya tiene una idea qué quiere hacer? Yo sé que la oportunidad no se ha presentado. Yo estoy preparado, pastor, en el nombre de Jesús, para las puertas que Dios me abra, ¿verdad? Hoy este momento, creo que estos próximos días que vienen son determinantes. Nosotros estamos por tomar una decisión. No va a ser fácil decidir si voy a participar o no. Ok, todavía no está definido. Y si voy a participar, le voy a ser bien honesto. Aquí es el primer lugar donde lo voy a decir. Yo estaba evaluando volver a la Asamblea Legislativa, sí, pero le voy a ser bien sincero. Yo me quedé picado con ser alcalde, fíjese. Y hoy con este rediseño de los municipios en el departamento de San Salvador, ahí estábamos evaluando un par de probabilidades que pudieran ser, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, no sé, pastor, no quiero hacerlo público porque no estoy seguro todavía. Tengo que hablarlo con el secretario general, con el diputado Reinaldo Carballo, pero veo una gran oportunidad, por ejemplo, en Apopa y Nejapa, que se van a integrar. Veo que hay mucho desarrollo en esa zona y yo vengo de ese sector. Yo conozco las necesidades. Si usted me pregunta, para honra y gloria de Dios, creo que muy pocos funcionarios hoy en día saben generar empleos, por ejemplo. Muchos de ellos nunca han generado un empleo en su vida. Y es importante el acompañamiento de la experiencia, es un ingrediente importante. Y aparte de eso, pues... José Andrés, ¿cuántos años en la industria lleva usted? Me crecí ahí, pastor. ¿Y su edad hoy es? 48 años, pastor. Tengo 48 años. Creo usted. Gracias a Rodolfo Beauty Supply. ¿Cómo? Gracias a Rodolfo. Gracias a Gustavo, él es el travieso. Mire que me cambió el look. Le digo yo quiero volver a mi look anterior. Perdón, y debo de preguntar esto porque lo vemos fuera de cámaras. En otro momento vamos a conocer esta maravillosa historia de un cineasta salvadoreño, un emprendedor, una familia que lleva muchos años también en este rubro, de contarnos cómo fue que creció. Pero, a ver, esto sí tengo que hacer un paréntesis. Cuando llegó, ¿cómo llegó y usted lo llamó? ¿Se conocían? ¿Cómo fue ese encuentro y qué le cambiaron? ¿Cómo lo hicieron? Ayer estábamos hablando con Gustavo de eso. Mira, Gustavo, es que tú y yo nos conocemos de hace años y no nos acordamos. Fíjate que sí, tenés razón. Y empezamos a hacer memoria, nos habíamos visto, pero la verdad es que Gustavo es un gran siervo de Dios. Él es sobrino del diputado Reinaldo Carballo. Sí. Y él nos está apoyando muchísimo. Tiene una formación académica impresionante. Creo que hay muy pocas personas con la formación que él tiene. Y yo lo fregaba ayer, es una lástima que no la estás desarrollando, no la estás explotando, le digo, porque él se dedica a su empresa. Y ya lo tengo ahí, mira, ahí está uno de los retos, lo está enseñando ahorita, pero no lo podemos enseñar en cámara todavía. ¡Ah, qué bonito! Eso lo va a presentar primero Dios. El primer símbolo de los cristianos. Sí, amén. Amén. Ese tiene historia. Amén. Sí, así sí, es. sí. Es que esta es una doctrina cristiana, pastor. Y yo por eso me sentí muy identificado. Y sobre todo, pastor, para mí, mire, hay que hablar lo que es. Los partidos son marcas que se ponen de moda y eso es importante, ¿verdad? Pero quienes hacemos la diferencia somos las personas que integramos los partidos. ¿Hay talento joven en la nueva democracia cristiana? Sí, pastor, viene sorpresa. Ya va a ver qué bonito. No, sí, hay un proyecto muy bonito, primero Dios. Yo estoy seguro que vamos a alcanzar más de la diputación que tiene don Reinaldo en este momento. Quiero ser humilde, no quiero ser, como dicen... Vanaglorioso. Vanaglorioso. Creo que, yo se lo decía a usted, pastor, yo nunca aparecí en encuestas que los hombres hacen. Para el 2000,
2015 no gané la alcaldía de Mexicanos, pero rompimos el récord para honra y gloria de Dios. Alcanzamos casi 24,000 votos, teniendo todo en contra, pastor. Las encuestas nos ponían abajo, el problema de la basura golpeó muchísimo. Y en diciembre yo vi una encuesta del gobierno de ese momento que la escondió, no la quiso publicar. Y yo me sorprendí. Y yo dije, este es obra de Dios. Porque nosotros siempre hemos puesto todos estos proyectos en las manos de Él y nos echamos a trabajar, ¿verdad? Hace poco vi algo que me impresionó y me impactó. Yo lo he compartido un par de veces en mis redes. Que a veces le pedimos a Dios, pero estamos sentados, acostados en una hamaca. Y no vamos y aramos la tierra como debemos de hacerlo. Y hay algo que no podemos negarlo, José Andrés. El obrero es digno de su salario. Amén. El que no trabaja, que no coma. Ahí está. Es correcto. Esa oración. Hay que accionar. Correcto. Sí. ¿Y Dios a quién le va a mandar la lluvia? A quien mejor aró la tierra, pastor. Totalmente. Entonces yo no pierdo la fe. Como digo, en el 2015, teniendo todo en contra, rompimos récord. Nunca antes ni después el partido en el que estuve alcanzó casi 24,000 votos. Para honra y gloria de Dios, este servidor lo logró. Wow. Pero atrás de mí había un gran equipo de trabajo. ¿Cuánto cuesta una campaña política y quién lo va a fondear si decide entrar en esta contienda? Cuando yo llegué a Arena me prometieron que me iban a apoyar y debo de decirlo, sí me apoyaron para el día D, porque si no yo quizás me hubiera retirado. Pero en todo el proceso de la campaña me la fundí yo, pastor, con el apoyo de mi hermano. ¿Y es caro hacer una campaña? Es sumamente caro, pastor, sobre todo en un municipio en el que yo estaba participando en aquel momento. Yo nunca lo quise hacer público, pero a mí me quedaron debiendo eso y un montón, porque me habían ofrecido que de la deuda política, entonces yo lo único que había pedido en aquel momento es ganara o no que mantuvieran la casa sede, porque yo la estaba alquilando, incluso llegué a pensar en comprarla y donársela al partido en aquel momento, porque la casa sede en aquel momento ayudaba mucho, había mucha gente que llegaba a pedir ayuda, orientación, y nosotros teníamos, por ejemplo, asesorías legales y otros tipos de servicios. A veces prestábamos la sede cuando alguien cumplía 15 años y no tenían donde celebrarle a su familia. Como una casa comunal. Como una casa comunal, pero no se pudo, entonces yo ya no pude mantenerla con mis propios recursos porque quedé en el consejo y todo lo que yo gané como funcionario, mis dietas, están trasladadas en obras. Por cierto, ahorita yo creo que ni me va a alcanzar el tiempo, van a pasar las elecciones y estamos en proceso de terminar 8 calles aproximadamente. ¿Aún sin estar en campaña? Sin estar en campaña, pastor, sí. Lo digo con mucha humildad para honra y gloria de Dios. Eso es lo que la población espera y está pidiendo a gritos de los funcionarios, pastor, creo yo. Y yo tengo claro ese compromiso que la política es servicio, no es llegarse a servir de la política. Y me da lástima y me duele ver cómo cuando se llega al cargo se olvidan de la gente que los apoyó, y a veces me pongo a ver las redes y hay mucha gente que se está quejando, pastor, en este momento. Es bien difícil, hay que hablar, mire, mucho funcionario quedó por la sombra del señor presidente. Eso le iba a preguntar, ¿no tiene temor que la gente siga votando por bandera o que siga votando por la imagen del presidente actual? El presidente es el presidente de todos los salvadoreños, sí, pastor. Obviamente él recientemente hizo público, creo que se inscribió, ¿verdad?, para buscar su reelección en el partido, pues, del gobierno, aquel partido Nuevas Ideas. Él había corrido antes con otro partido, pero hoy tomó la decisión. Y yo creo que hoy que hablamos de él, por ejemplo, creo que él tiene un liderazgo muy fuerte y que lo demostró cuando él tuvo todo en contra. Y yo me identifico con él por eso, porque yo también en el partido que tuve todo en contra. 2015, en la recta final, me dejaron solo en la campaña para alcalde. Y tal vez si me hubieran apoyado un poquito, hubiéramos ganado esa alcaldía en aquel momento. ¿Cómo puedo definir me dejaron solo? ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de llegar? Bueno, imagínense, el departamento, Arena en ese momento tenía la alcaldía de San Salvador, que era la más grande, la de Ayutuxtepeque, la de Mexicanos, la de Ilopango, la de Soyapango. Creo que las únicas que no tenían era la de Ciudad Delgado, porque tenían la de Apopa, la mayoría de los 19 municipios, casi creo que 15 alcaldías eran de mexicanos. ¿Por qué no me prestaron los camiones para limpiar el municipio en aquel momento? Y mejor alguien de otro departamento, de otro municipio, que hoy Dios lo tiene de presidente, porque Dios lo tiene ahí, y el pueblo salvadoreño tuvo la valentía de apoyarme.
creo que a raíz de ese apoyo que él me dio en ese momento, empezó como a tener diferencias con la cúpula del partido en la que él estuvo también. Y eso pues provocó lo que ya todos sabemos. Entonces, luego de eso, él demostró un liderazgo fuerte, porque le empezaron a cerrar las puertas. Y yo estando en el partido que estaba y miraba ese accionar, yo decía, ¿y por qué se preocupan tanto en tratar de bloquearlo? Si lo que van a hacer al final es fortalecerlo más. Deberían de mejor proponer alternativas de solución, impulsar políticas públicas que beneficien al pueblo salvadoreño. Pero es que el sistema, pastor, así había sido diseñado en el pasado. Yo fui víctima de ese acoso que probablemente en algún tiempo usted, no quiero pensar que todavía lo sigue teniendo, todo el tiempo. Que a uno le mandaban el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud. A mí me paraban mis importaciones, yo tenía mi planta paralizada por completo por orden de un ministro que decían paren la materia prima y lo vamos a obligar a que le compre a los que nosotros queremos que le compre la materia prima. Yo doy gracias a Dios que las cosas hoy por hoy han cambiado. Mire, pastor, es increíble un ejemplo. Yo soy pro empresa. Nos faltó el Ministerio de Trabajo. Ah, el Ministerio de Trabajo. Pucha, antes era otra historia. Era un tormento eso, toda la vida fue un tormento. Y hoy, por ejemplo, nosotros, por esas malas decisiones que se tomaron en el pasado, el ejemplo que yo voy a poner, el Tratado de Libre Comercio con México, curiosamente no el de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí les dijo, o se ponen en orden, o todos en la cama, o todos en el suelo. Pero les pongo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con México. Eso vino a estancar el desarrollo de la economía del país muchísimo. ¿Por qué? Y se lo voy a poner claro. Hay una constitución y ahí no se respetó. Porque se desprotegió al pequeño y al mediano. Tratado de Libre Comercio con México, entra todo el producto terminado de México, pero vamos a blindar a este sector y a este sector. Entonces la pregunta es, ¿y por qué los blinda a ellos y a estos no? Y estos son el 80% de los empleos del país y los que dinamizan el 80% también de la economía del país. Entonces, ¿qué hizo el pequeño y el mediano? Se vio frustrado y se tuvo que ir a otro país a realizar sus sueños. Ojo. Hoy toda esa diáspora está deseando volver probablemente. Y están volviendo, ¿verdad? Y muchos están volviendo, sí, a querer invertir en el país, porque aquí en aquel momento las condiciones no les permitió realizar sus sueños acá en El Salvador. Yo estoy asustado de ver la bendición que han traído. Es correcto, pastor. Entonces, cuando alguien como nosotros llega a política y viene de ese sector, obviamente empiezan a ver que nosotros tenemos principios y valores probablemente diferentes a los que ellos tenían. ¿No tiene temor, como lo tuvo en aquel entonces, de volver a sufrir el bloqueo, la paralización de su empresa, el bloqueo de su producto, a no le compren, o tiene confianza en el sistema? Fíjese que hasta este momento, temo equivocarme, yo nunca, gracias a Dios, he tenido una venta directa al Estado. Y Juancito me decía, por ejemplo, hermano, mírame, hoy tal vez hubiéramos tenido probabilidades, pero vos seguís ahí de necio, me dice Juan. Y yo le digo, mira, Dios va a seguir abriendo puertas. ¿Verdad? Porque sí, yo hago un llamado también al gobierno de apoyar lo local, de apoyar al pequeño y al mediano, al nacional. Por eso cuando impulsamos aquella famosa ley de compras públicas que queríamos reactivar la agricultura en el país, yo venía con esa lucha. Pero eso no iba a ser posible si no, paralelo a esa ley de impulsar la agricultura en nuestro país, debería haber una ley de compras públicas. Obviamente que certifique y tecnifique al pequeño y al mediano para que cumpla con todo el proceso y con toda la norma, pero que el Estado busque priorizar la compra al pequeño y al mediano nacional y no tener que estar comprando importado, por ejemplo, producto terminado. Es diferente cuando importamos materia prima, le damos valor agregado con mano de obra salvadoreña, ¿verdad? Porque estamos generando empleos. Pero a mí me duele, por ejemplo, en el sector que yo estoy, el 75% del mercado lo tienen empresas transnacionales. ¿Y usted sigue luchando? Y sigo luchando. Y así fue antes. Y antes era peor, porque hubo un tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando estaban los gobiernos anteriores que habían dos privilegiados en el país, que a ellos no les cobraban el arancel, solo el IVA. ¿Y cómo lo lograron? Buena pregunta, pastor. Y a mí me cobraban el IVA más el 40% del arancel de mi materia prima. Se puede imaginar, cuando yo salía con mi producto terminado y mis hermanos vendedores a vender mi producto,
ya íbamos condenados a no vender, a no poder competir. Perdimos un buen porcentaje del mercado. A eso agréguele que nunca nos abrieron las puertas hasta hoy. Primero Dios, ojalá Juancito no me vaya a regañar porque esto ya me está entusiasmando usted, pastor, con entrevista. En una de las cadenas más grandes del país de supermercados, no me pregunte por qué, nunca nos abrieron las puertas. Aún así, en las encuestas que hacen a nivel centroamericano, la marca nuestra, para honra y gloria de Dios, y gracias a todos los hermanos que integramos nuestra empresa, toda la fuerza laboral, que son nuestros hermanos trabajadores, somos la tercera marca de preferencia en el país. Pero menciónela, por favor. Y Juancito me decía, ¿qué pasaría si tuviéramos presencia, fuéramos la primera? Sí. Pero no solo pasaría eso, pastor, ¿a qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con este tema? La famosa fábrica de empleos, que tanto político hablaba, la fábrica de empleos, ahí está. Está en apoyar al pequeño y al mediano, que dinamizan el 80% de la economía de nuestro país y son la mayor fuente generadora de empleos. Totalmente. A esos sectores hay que apoyar, pastor. Así es. Ahí está la famosa fábrica de empleos. Y no quieren ser funcionarios públicos, no quieren que no, ellos quieren emprender y realizar su sueño aquí en El Salvador, que no tengan que emigrar. Y eso le conviene a todos los gobiernos amigos como el de Estados Unidos, que haya más apoyo para el pequeño y para el mediano. Pero que ese apoyo no quede estancado ahí arriba, donde siempre se lo agarran los grandes. Y no dejan que esa ayuda baje donde debe de llegar. Por eso es que el país ha estado, por eso ha habido ese desencanto, pastor. Yo creo que ese es el reto más grande que tiene este gobierno. Vota, José Andrés Hernández, está bien. Vamos a ver, pastor. No, yo sé, me tiene que venir a contar la historia. No, primero Dios, pastor, lo vamos a hacer. ¿De qué decidió hacer? No, mire, y contestándole su pregunta, el temor es de humanos, pastor. Claro que lo tengo. Alguien dijo, el día que perdiste el temor, lo perdiste todo. Eso es cierto también. ¿Y Pero eso? yo tengo, mire, yo soy un hombre que me equivoco probablemente todos los días. Peco todos los días. Pero yo no me puedo ir a acostar y cuando lo he hecho no me duermo tranquilo hasta que yo doblo mis rodillas. Amén. Y le pido a Dios que me dé fuerza, discernimiento y sabiduría. Mi sueño es dejar un país mejor para las futuras generaciones. Mis hijos nacieron en Estados Unidos, pero yo quiero que se desarrollen aquí. Amén. Y quiero romper con todos esos esquemas que han habido en el pasado, que han bloqueado, han frenado el desarrollo de nuestro talento más valioso, que es el humano, pastor. Perdón, nuestro recurso más valioso, claro, que es nuestro talento humano. Y contestándole su pregunta, yo soy hombre de retos grandes, pastor. Amén. Si no hubiera aceptado mexicanos para el 2015, rompimos el récord en los votos, obtuvimos casi 24,000 votos. Luego yo no iba a participar más en política. Le quiero contar, yo me iba a retirar después de salir del consejo. Era la primera experiencia de los consejos plurales, no es fácil, porque uno trabaja y el crédito se lo lleva el alcalde. Así es. Pero estábamos para honrar a Dios, no para honrarnos nosotros. Correcto. Y cuando terminamos, pues, el último día de inscripción en Arena, en aquel momento, me acuerdo que era un domingo, si no me equivoco, y yo no me había ni tomado la foto, había que llenar, hacer una declaración jurada. Yo no tenía ni el abogado ahí, pues. Y sí debo de reconocer, fíjese, nunca se me va a olvidar. Hubo una persona, hubieron dos personas que me dijeron, ¿y vos por qué no te inscribís para diputado? Diputado, no, si yo solo he trabajado en mexicano. Vos has marcado la diferencia, lo que vos has hecho no lo ha hecho nadie. ¿Y usted cree que me dejen? Y me llevaron a que me inscribiera. Ese día me convertí, dejé de ser el hermanito y pasé a ser el verdugo de muchos diputados que no me querían de diputado. Pero ¿qué le quiero contar? Iniciamos ese reto y yo siempre le pedí a Dios mío, si es de usted, voy a quedar. Y si no, pues usted sabe de qué me está librando y de qué me está apartando. Ahí están grabados, lo puede buscar en internet, declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral de aquel momento, un señor apellido Olivo, de un presentador de TCS de renombre, creo que era el ingeniero Urbina, dando la lectura del escrutinio del 90% ya, y así se iba a mantener. ¿Y saben en qué posición iba este servidor? ¿En cuál estaba? En la segunda. Wow. Yo no podía creer. Mi mamá me dice, mi mamá emocionada, están diciendo tu nombre en la televisión. Y no de DICOM, dijo. Mire, mire, pastor, ¿sabe qué pasó? Lo que siempre ha pasado y por eso la gente no va a votar. Por eso la gente está desencantada en El Salvador. Porque eso es lo que me dicen cuando voy a las comunidades. No se nos olvida cuando usted iba en segunda posición,
se fueron las luces y cuando volvió usted no, claro. apareció en la posición 11 o 10. Yo doy fe de eso porque aquí tenemos otro amigo. No, y ahí está, pastor. Aquí el otro hermano, Misael, lo dejaron afuera también. Pero iba muy bien. Muy bien. Misael y yo íbamos punteando en los primeros 5, ahí íbamos peleando. Yo iba en la segunda posición, me acuerdo, y me empezaron a hablar de los medios. Yo no quise ir a los medios, dije, voy a esperar a ver qué pasa. Bueno, pero curiosamente, el software de aquel momento, una empresa transnacional, me acuerdo que se llamaba Smartmatic, los hermanos no me dejaran mentir, le pagaron rápido para que se fuera. Y yo quedé relegado. Llegué a la asamblea ya siendo el patito feo, ya todos conocemos la historia. Hoy para este periodo del 2000, para las elecciones del 2021, yo tampoco iba a participar. Y a mí me llamaron. Yo prometí que nunca iba a revelar los nombres, pero sí me llamaron y me sentaron y me dijeron, mira, ni te inscribas porque no vas a quedar. Y sabes que eso me tocó mi dignidad cuando me dijeron eso. Y yo empecé a hablar con mis líderes que me apoyaban en las bases y les transmití. Y fíjese que la gente como que me apoyó más que nunca. Claro. Porque yo le dije esa vez a mi familia, empezaron a hacer las rifitas con esas pelotitas de la lotería. Ahí está, eso quedó grabado. Yo le dije, Dios mío, son 24 que vamos a participar. 24 creo que eran, no me acuerdo bien. Si usted quiere que participe, Padre, sáqueme las primeras 5 posiciones. Yo pidiéndole a Dios algo que quizás para mí era imposible que me lo fuera a dar, pero, y lo digo de verdad, si Él no me hubiera sacado en la posición que me sacó, yo no hubiera corrido. Y veo que empiezan a salir todos los nombres y el mío no salía, pastor. Y ahí va por la quinta. Ah, pues sí, la quinta va a ser la mía. Y no sale la quinta, pastor. La cuarta y no era mi nombre y solo quedaban 3. Dios me dio la segunda posición para ir a las internas. Para el proceso de las internas fue, hermanito, usted se acuerda. Para el proceso de las internas. Y ya todos conocemos la historia. Quedé en la segunda posición porque todas las bases del partido me apoyaron. Y debo de decirlo, aunque no les guste a muchos, me siguen apoyando porque ustedes ni los visitan. Pero qué bueno, lo felicito. De la mano con Creo ellos. que hay mucha historia por escribir. Quiero agradecer su tiempo, su visita, su honestidad, su transparencia y su trabajo, que es el que vemos, ¿verdad? Ahí lo vemos todos los días. Algunas palabras finales para nuestros televidentes. No, apoyar, que aquí tienen un servidor y que pueden ver parte del trabajo que Dios nos permite realizar. Yo no lo subo todo, pastor. Subo una parte del trabajo porque no lo hago para vanagloriarme a mí, sino que para rendirle cuentas al pueblo, que yo no soy funcionario y no me he olvidado de la gente que me apoyó y darle las gracias a las bases del partido en el que estuve antes, porque me siguen apoyando muchos de ellos y que pronto van a tener sorpresas. Primero Amén. Dios. Muchas gracias. Amigos y hermanos, debo de cerrar el programa como siempre lo hacemos, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.